Oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar que hay personas famosas que simplemente no tienen hijos? Hoy vamos a hablar de algo muy curioso. 10 famosos colombianos que no tienen hijos. Actores, cantantes, modelos y atletas que están en la cima de sus carreras y han elegido vivir sin tener hijos. ¿Será por enfoque total en el trabajo, amor por la libertad o simplemente otra forma de vivir? Quédate hasta el final porque esta lista realmente te va a sorprender. Si te gustan las curiosidades sobre celebridades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. ¿Vamos allá? Número 1. Catherine Siachoque. Catherine Siachoque creció en Medellín, Colombia, dentro de una familia tradicional de clase media. Desde pequeña escuchó que toda mujer debía casarse y formar una familia con hijos. La cultura a su alrededor valoraba mucho la maternidad, especialmente dentro del ambiente católico en el que fue criada. Sin embargo, el destino de Catherine terminaría siguiendo un camino muy diferente al que muchos esperaban. Todavía joven, comenzó a trabajar en la televisión colombiana. En los años 80 apareció en novelas que rápidamente llamaron la atención del público. Gracias a su talento, disciplina y carisma, logró abrirse espacio en producciones importantes y ganar reconocimiento en varios países de América Latina. Su nombre se hizo todavía más conocido después de participar en novelas transmitidas por grandes cadenas hispanas como Telemundo y Univisión. Durante las grabaciones de una novela, Catherine conoció a Miguel Varoni. La conexión entre los dos ocurrió de manera natural y la relación se volvió seria rápidamente. Con el paso de los años, se transformaron en una de las parejas más admiradas de la televisión latina. Siempre aparecían juntos en entrevistas, premiaciones y eventos públicos. Mientras muchas relaciones del medio artístico terminaban rápidamente, ellos demostraban estabilidad y verdadera complicidad. Pero existía una pregunta que nunca dejaba de aparecer en las entrevistas: los hijos. Durante mucho tiempo, Catherine y Miguel intentaron formar una familia. Buscaron un embarazo natural y también recurrieron a tratamientos de fertilidad. La actriz reveló en algunas entrevistas que el proceso fue emocionalmente muy difícil. Fueron años de esperanza, consultas médicas y expectativas frustradas. Los tratamientos de fertilización exigían esfuerzo físico, emocional y financiero. Aún intentando varias veces, Catherine nunca logró quedar embarazada. En lugar de esconder el dolor, decidió hablar del tema de manera abierta y tranquila. Muchas mujeres colombianas comenzaron a identificarse con su historia, especialmente aquellas que enfrentaban problemas similares en silencio. Con el tiempo, Catherine encontró consuelo en la fe. Ella afirmó que empezó a ver la situación como parte del plan de Dios para su vida. En vez de vivir atrapada en el sufrimiento, decidió aceptar su realidad sin amargura. Esa actitud llamó la atención, porque la actriz nunca intentó convertir la falta de hijos en un gran drama público. Junto a Miguel, Catherine construyó una rutina basada en el compañerismo. Sin hijos, ambos mantuvieron una vida llena de viajes, proyectos profesionales y momentos compartidos. Otro detalle que siempre llama la atención de los seguidores es el cariño de la pareja por sus mascotas. En redes sociales, Catherine suele compartir fotos y videos tratando a sus mascotas como parte de la familia. Aún después de los 50 años, Catherine sigue activa en la televisión y mantiene una carrera respetada. Todavía recibe preguntas sobre maternidad, pero responde con serenidad y hasta con humor. Para ella, ser mujer nunca dependió exclusivamente de tener hijos, y mientras continúa viviendo al lado de Miguel, muchas personas siguen acompañando la historia de ambos, curiosos por entender cómo lograron transformar una gran frustración en una relación tan fuerte. Además, Catherine comenzó a usar su experiencia para apoyar a otras mujeres que sufren presión por convertirse en madres. En entrevistas suele recordar que la felicidad no sigue un único modelo. Algunas personas encuentran realización criando hijos, mientras otras descubren sentido en caminos diferentes. Su sinceridad ayudó a abrir espacio para conversaciones honestas sobre infertilidad, matrimonio y decisiones personales dentro de la sociedad colombiana. Y cuando parecía haber encontrado equilibrio, preguntas sobre su pasado comenzaron a surgir. Número 2. Alejandra Azcárate.
Alejandra Azcárate nació en Bogotá y desde muy joven dejó claro que tenía una personalidad diferente. Mientras muchas personas seguían las reglas tradicionales de la sociedad colombiana, ella prefería cuestionarlas. Creció en un ambiente más abierto que el de muchas familias conservadoras y aprendió a defender sus ideas sin miedo a las críticas. Esa actitud terminaría definiendo toda su vida personal y profesional. Con el paso de los años, Alejandra se convirtió en una de las figuras más conocidas del entretenimiento colombiano. Fue una de las primeras mujeres en hacer stand-up comedy de manera constante en el país, en una época donde el humor estaba dominado casi completamente por hombres. Su estilo directo, sarcástico y atrevido rápidamente llamó la atención del público. Las giras internacionales llegaron poco tiempo después. Alejandra comenzó a presentarse en escenarios de México, Estados Unidos, España y otros países latinoamericanos. Además del humor, también trabajó como actriz y presentadora de televisión. Poco a poco construyó una carrera sólida, acompañada por millones de seguidores en redes sociales y una fuerte presencia en los medios. Sin embargo, además de sus espectáculos y entrevistas, había otro tema que siempre generaba conversación: su decisión de no tener hijos. A diferencia de muchas celebridades que evitaban hablar del asunto, Alejandra decidió expresarse con total claridad. En varias ocasiones afirmó que no quería ser madre porque amaba demasiado su libertad. Sus declaraciones causaron impacto en Colombia. Para muchas personas, especialmente sectores más conservadores, resultaba difícil aceptar que una mujer hablara de maternidad como una elección y no como una obligación. Pero Alejandra nunca cambió su postura. Decía que entendía perfectamente las responsabilidades de criar un hijo y que simplemente no deseaba vivir ese tipo de vida. La comediante explicaba que valoraba demasiado su independencia. Le gustaba viajar, aceptar proyectos sin restricciones y manejar su tiempo de acuerdo con sus propios deseos. También hablaba de libertad financiera, asegurando que prefería invertir su dinero en experiencias personales, trabajo y bienestar propio. Otro aspecto importante en su discurso era el feminismo. Alejandra defendía la idea de que una mujer no pierde valor por decidir no ser madre. En entrevistas y publicaciones, repetía que la maternidad debía ser una decisión consciente y nunca una presión social. Muchas mujeres jóvenes comenzaron a verla como un símbolo de independencia y autenticidad. Por supuesto, también recibió críticas. Algunas personas la llamaban egoísta o aseguraban que algún día se arrepentiría. Pero Alejandra solía responder con humor, convirtiendo preguntas incómodas en parte de sus rutinas de comedia. En vez de mostrarse molesta, utilizaba esas situaciones para generar reflexión y entretenimiento al mismo tiempo. En su vida personal, mantiene un matrimonio estable y discreto. Aunque protege bastante la privacidad de su relación, ha dejado claro que su esposo respeta completamente su decisión de no tener hijos. Los dos construyeron una dinámica basada en compañerismo, viajes y apoyo mutuo. Con más de 40 años, Alejandra sigue mostrando la misma seguridad que tenía años atrás. Nunca dio señales de arrepentimiento ni cambió su discurso para agradar a la opinión pública. Su carrera continúa creciendo y su estilo directo sigue provocando debates en redes sociales y programas de televisión. Pero mientras muchas personas admiraban su valentía, otras comenzaron a preguntarse si detrás de tanta seguridad existía alguna experiencia del pasado que hubiera influido profundamente en su forma de ver la maternidad y la vida en pareja. Número 3. Margarita Rosa de Francisco. Margarita Rosa de Francisco nació en Medellín y desde muy joven mostró una personalidad independiente. Mientras muchas mujeres de su generación crecían soñando con formar una familia tradicional, ella parecía mirar la vida desde otro lugar. Tenía intereses artísticos, curiosidad por el mundo y una manera distinta de entender la libertad personal. Con el tiempo, esa diferencia se volvería una de las características más marcantes de su historia. Su carrera comenzó cuando todavía era muy joven. Rápidamente ganó espacio en la televisión colombiana gracias a su belleza, talento y presencia frente a las cámaras.
Durante las décadas de los 80 y 90, protagonizó algunas de las telenovelas más importantes de Colombia y también participó en producciones mexicanas que fueron transmitidas en toda América Latina. El éxito la convirtió en una de las actrices más reconocidas del continente. Además de la televisión, trabajó en cine, programas de entretenimiento y proyectos culturales. Su imagen siempre estuvo asociada a una mujer elegante, inteligente y segura de sí misma. A diferencia de otras celebridades, Margarita no intentaba encajar completamente en las expectativas tradicionales de la sociedad. Uno de los temas que más llamaba la atención era su decisión de no tener hijos. Lo sorprendente es que Margarita aseguró varias veces que nunca sintió deseo de ser madre. Según sus propias declaraciones, esa convicción nació desde muy temprano, incluso antes de comenzar su carrera artística o vivir relaciones importantes. Para ella, la maternidad nunca representó una meta personal. Mientras otras personas hablaban del instinto maternal como algo natural e inevitable, Margarita decía que simplemente no lo sentía. No hablaba con tristeza ni frustración, sino con total tranquilidad. Era una decisión consciente y sostenida durante décadas. La actriz también valoraba profundamente su independencia. Su carrera exigía viajes, grabaciones largas y una enorme dedicación emocional. Aunque nunca afirmó que el trabajo fuera la única razón para no tener hijos, reconocía que prefería construir una vida enfocada en sus propios proyectos y relaciones personales. A lo largo de los años, tuvo varias relaciones amorosas importantes. Algunas fueron muy públicas y otras más discretas. Sin embargo, en ninguna cambió su postura sobre la maternidad. Margarita demostraba que una mujer podía vivir el amor, disfrutar de su sexualidad y construir relaciones estables sin necesariamente querer formar una familia tradicional. En su relación más reciente, convivió con los hijos de su pareja. Esa experiencia mostró otra faceta interesante de su vida. Aunque nunca quiso ser madre biológica, mantenía una relación cercana y cariñosa con los entenados. Participaba en momentos familiares, compartía tiempo con ellos y demostraba afecto, pero siempre dejando claros ciertos límites. Para muchas personas, Margarita se convirtió en una figura adelantada a su época. En años donde hablar públicamente sobre no querer hijos todavía era considerado extraño, defendía su decisión con naturalidad. Sin necesidad de escándalos o discursos agresivos, ayudó a normalizar la idea de que una mujer puede tener una vida plena sin maternidad. Claro que también enfrentó críticas. Sectores más conservadores cuestionaban sus elecciones y consideraban que rechazaba el modelo tradicional de familia. Pero Margarita nunca pareció preocuparse demasiado por agradar a todos. Continuó viviendo según sus propias convicciones, manteniendo una carrera sólida y una vida personal relativamente tranquila. Ahora, con más de 60 años, sigue siendo una figura respetada dentro de la cultura colombiana. Su historia representa la de una mujer que tomó decisiones diferentes y nunca sintió necesidad de disculparse por ellas. Sin embargo, mientras su legado artístico seguía creciendo, otra actriz colombiana comenzaba a enfrentar preguntas muy parecidas sobre libertad, carrera y maternidad. Número 4. Angie Cepeda. Angie Cepeda nació en Medellín, Colombia, dentro de una familia con fuerte conexión con el arte y la cultura. Desde pequeña mostró interés por la actuación y rápidamente entendió que quería construir una carrera grande, incluso fuera de su país. Mientras muchas personas de su entorno pensaban primero en matrimonio e hijos, Angie parecía enfocada en otros sueños. Su camino en la televisión comenzó en los años 90, cuando participó en telenovelas colombianas que tuvieron gran éxito. Su belleza y talento llamaron la atención de productores internacionales, permitiéndole trabajar también en México y otros países latinoamericanos. Poco a poco, su carrera dejó de ser solamente local. Con el tiempo, empezó a participar en películas y producciones más ambiciosas. Gracias a su dominio del inglés, logró abrir puertas en proyectos internacionales y apareció en series producidas para plataformas de streaming y televisión estadounidense.
Esa expansión profesional exigía constantes viajes, cambios de país y largas jornadas de grabación. Mientras su fama crecía, las preguntas sobre maternidad comenzaron a aparecer con frecuencia. En entrevistas, periodistas y seguidores querían saber cuándo tendría hijos. Angie nunca reaccionó con incomodidad extrema, pero sí dejó claro que la maternidad no era una prioridad para ella. La actriz explicó varias veces que dedicó gran parte de su vida a construir su carrera. Las grabaciones ocupaban meses enteros y muchas veces debía mudarse temporalmente a otros países para aceptar nuevos papeles. Según ella misma comentó, ese estilo de vida era muy difícil de combinar con la idea de criar hijos de manera presente y responsable. Angie también habló con honestidad sobre algo que pocas celebridades admiten públicamente. Ella dijo que no quería convertirse en una madre ausente. Observó durante años cómo muchas actrices intentaban equilibrar maternidad y trabajo, enfrentando cansancio, culpa y sacrificios enormes. Después de reflexionar profundamente, entendió que prefería no tener hijos antes que asumir ese papel sin la dedicación necesaria. Sus declaraciones fueron vistas por algunas personas como una muestra de sinceridad y responsabilidad. Otras, en cambio, consideraron que estaba priorizando demasiado el éxito profesional. Aún así, Angie nunca atacó a quienes decidieron ser madres. Siempre habló del tema con respeto y naturalidad, dejando claro que cada mujer tiene derecho a escoger su propio camino. En su vida sentimental, la actriz mantuvo varios romances conocidos, aunque siempre protegió bastante su privacidad. Nunca convirtió sus relaciones en espectáculos públicos y evitó compartir demasiados detalles sobre su vida íntima. Lo único que quedaba claro era que sus parejas entendían y respetaban sus decisiones personales. Sin hijos, Angie pudo aceptar proyectos que exigían mudanzas constantes y horarios intensos. Esa libertad le permitió participar en producciones internacionales que tal vez habrían sido imposibles con responsabilidades familiares tradicionales. Su carrera siguió creciendo y consolidándose fuera de Colombia. Con más de 50 años, Angie continúa activa en la actuación y mantiene una imagen elegante y reservada. Aunque todavía recibe preguntas sobre maternidad, responde con tranquilidad, como alguien que ya hizo las paces con sus decisiones hace mucho tiempo. Para ella, vivir plenamente no depende de seguir exactamente el mismo camino que otras personas esperan. Sin embargo, mientras Angie construía una vida enfocada en independencia y trabajo, otra famosa colombiana enfrentaba una situación diferente. En su caso, los años de relaciones amorosas y la presión de varias parejas hicieron que la decisión de no tener hijos se volviera todavía más complicada y debatida en el mundo del espectáculo latino. Número 5. Carmen Villalobos. Carmen Villalobos nació en Colombia y desde muy joven soñó con trabajar en televisión. Creció en un ambiente urbano donde las telenovelas ocupaban un lugar importante en la vida cotidiana. Con esfuerzo y disciplina, logró abrirse camino en el mundo artístico hasta convertirse en una de las actrices más conocidas de la televisión hispana. Durante las décadas de los 90 y 2000, Carmen participó en producciones colombianas y mexicanas que tuvieron enorme éxito internacional. Su imagen comenzó a aparecer constantemente en revistas, programas de entretenimiento y campañas publicitarias. Gracias a su carisma y talento, construyó una carrera larga y estable dentro de una industria extremadamente competitiva. Mientras su vida profesional avanzaba, también crecían las preguntas sobre su vida personal. Carmen tuvo relaciones importantes y matrimonios muy comentados por la prensa. Como ocurre con muchas mujeres famosas, la curiosidad pública sobre la maternidad apareció rápidamente. Cada nueva relación venía acompañada de rumores sobre posibles embarazos o planes familiares. Sin embargo, Carmen nunca mostró señales claras de querer convertirse en madre. En varias ocasiones dejó entender que su prioridad estaba enfocada en la carrera y en disfrutar plenamente de su vida personal. Aunque no hablaba constantemente del tema, sus decisiones demostraban que la maternidad no ocupaba el centro de sus planes. La actriz pasó muchos años trabajando en grabaciones intensas. Las telenovelas exigían jornadas largas, cambios de horarios constantes y viajes frecuentes entre países. En algunos momentos debía pasar semanas completas dentro de estudios de grabación. Ese ritmo hacía imaginar una vida familiar tradicional.
Además, Carmen entendía que la actuación exigía mucha energía emocional. Interpretar personajes dramáticos, memorizar escenas y mantenerse activa frente a las cámaras. Requería concentración total. Para ella, intentar combinar todo eso con la crianza de hijos podía convertirse en una experiencia agotadora. En ciertos momentos, la prensa llegó a especular que algunas de sus relaciones terminaron debido a diferencias sobre formar una familia. Aunque nunca confirmó completamente esos rumores, sí quedó claro que Carmen mantenía firme su postura aun cuando enfrentaba presión sentimental. Eso mostró que su decisión no dependía simplemente de encontrar la persona correcta, sino de una convicción personal mucho más profunda. A diferencia de otras celebridades que transformaban el tema en campañas públicas, Carmen prefería responder con discreción. No hacía grandes discursos sobre maternidad ni buscaba provocar debates constantes. Simplemente continuaba viviendo de acuerdo con sus propias prioridades. Con el paso de los años, su carrera ganó estabilidad justamente porque nunca se alejó mucho tiempo de la televisión. Mientras otras actrices interrumpían proyectos por maternidad, Carmen mantenía presencia continua en novelas y programas internacionales. Esa disponibilidad permanente terminó fortaleciendo todavía más su posición profesional. A nivel personal, continuó construyendo relaciones importantes y disfrutando de una vida social activa. Viajes, eventos, entrevistas y nuevos proyectos siguieron ocupando gran parte de su rutina. Aunque muchas personas esperaban que algún día cambiara de opinión sobre los hijos, eso nunca ocurrió públicamente. Hoy, con más de 50 años, Carmen sigue siendo una figura reconocida dentro del entretenimiento latino. No muestra arrepentimiento ni intenta justificar constantemente sus elecciones. Su historia demuestra cómo algunas mujeres priorizan estabilidad emocional, relaciones personales y realización profesional sin necesariamente buscar la maternidad. Pero mientras Carmen enfrentaba preguntas sobre sus decisiones amorosas y familiares, otra figura colombiana vivía una experiencia todavía más delicada. En ese caso, el tema de no tener hijos no surgió solamente por elección, sino también por una larga batalla emocional marcada por tratamientos médicos, fe y aceptación junto a la persona que amaba. Número 6. Miguel Varoni. Miguel Varoni nació en Colombia y desde joven mostró interés por la actuación. Con el paso de los años, logró construir una carrera sólida dentro de las telenovelas latinoamericanas. Participó en producciones importantes en Colombia, México y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos del entretenimiento hispano. Su presencia en pantalla, combinada con una personalidad tranquila y carismática, ayudó a que ganara popularidad rápidamente. Durante décadas trabajó en novelas exitosas y también participó como productor en algunos proyectos. Mientras otros actores desaparecían con el tiempo, Miguel consiguió mantenerse vigente dentro de la industria. Sin embargo, gran parte de la atención pública sobre su vida terminó enfocándose en su matrimonio con Catherine Siachoque. Los dos se conocieron durante las grabaciones de una telenovela y poco a poco formaron una relación estable y duradera. Con el tiempo, se transformaron en una de las parejas más admiradas de la televisión hispana. Siempre aparecían juntos en eventos, entrevistas y premiaciones. La química entre ellos era evidente y muchas personas los veían como ejemplo de estabilidad dentro de un mundo artístico conocido por relaciones breves y escándalos constantes. Pero detrás de esa imagen feliz existía una historia personal marcada por una gran dificultad. Durante años, Miguel y Catherine intentaron tener hijos. Ambos pasaron por tratamientos de fertilidad y enfrentaron momentos emocionalmente complejos. Aunque nunca revelaron todos los detalles médicos, dejaron claro que fue una etapa dolorosa y llena de frustraciones. Lo que más llamó la atención fue la manera madura con la que enfrentaron el problema. En lugar de culparse mutuamente o convertir el tema en polémica pública, decidieron apoyarse emocionalmente. Miguel siempre mostró respeto y cariño hacia Catherine durante todo el proceso, algo que muchas personas admiraron profundamente. Con el tiempo, la pareja entendió que probablemente no lograrían convertirse en padres biológicos. En vez de vivir atrapados en tristeza permanente, comenzaron a aceptar la situación desde una perspectiva espiritual. Tanto Miguel como Catherine hablaron varias veces sobre la fe
y sobre cómo aprendieron a interpretar su historia como parte del plan de Dios. Esa aceptación fortaleció todavía más la relación. Sin hijos, los dos construyeron una vida centrada en el compañerismo, los viajes y el trabajo conjunto. Al no tener responsabilidades parentales, podían acompañarse en proyectos internacionales y disfrutar de una rutina mucho más flexible. Otro detalle que siempre despertó comentarios entre los seguidores fue el cariño de Miguel por los animales. Junto a Catherine, comparten constantemente fotos de sus perros en redes sociales. Para ellos, las mascotas terminaron ocupando un espacio importante dentro de su hogar y de su vida diaria. A diferencia de otros famosos que prefieren esconder temas sensibles, Miguel decidió hablar de infertilidad con serenidad. Muchas parejas que atravesaban experiencias similares encontraron apoyo en sus palabras. Su historia ayudó a normalizar conversaciones sobre tratamientos de fertilidad y sobre la posibilidad de tener una vida feliz incluso sin hijos. Con más de 60 años, Miguel mantiene una imagen respetada dentro del medio artístico. Aunque trabaja menos que antes, sigue siendo recordado como uno de los actores más importantes de su generación. Además, su matrimonio continúa siendo visto como una relación sólida y estable. Pero mientras Miguel y Catherine encontraron tranquilidad después de años difíciles, otra famosa colombiana comenzaba a generar debates muy diferentes. En su caso, la decisión de no tener hijos no nació de problemas médicos ni de frustraciones emocionales, sino de una reflexión ética mucho más profunda sobre responsabilidad y libertad personal. Número 7. Alejandra Borrero. Alejandra Borrero nació en Colombia y desde muy joven mostró interés por el arte, la actuación y los temas sociales. A diferencia de muchas figuras públicas que prefieren mantenerse alejadas de discusiones profundas, ella siempre tuvo una personalidad reflexiva y crítica. Con el paso del tiempo, no solo construyó una carrera en televisión y cine, sino también una imagen ligada al activismo y al pensamiento independiente. Su trayectoria artística comenzó en producciones colombianas que le dieron reconocimiento nacional. Participó en telenovelas, películas y programas de televisión que la convirtieron en una actriz respetada dentro del país. Pero más allá de los escenarios, Alejandra empezó a involucrarse cada vez más en causas sociales y debates relacionados con derechos humanos, igualdad y libertad femenina. Esa visión crítica también influyó profundamente en su forma de entender la maternidad. A diferencia de otras celebridades que simplemente decían no querer hijos, Alejandra desarrolló una posición mucho más filosófica y ética sobre el tema. En entrevistas, afirmó algo que sorprendió a muchas personas. Para ella, no tener hijos había sido una de las decisiones más responsables de su vida. La actriz explicó que nunca consideró correcto traer un niño al mundo sin estar completamente disponible para dedicarle tiempo, energía y atención total. Según sus palabras, un hijo merece una madre presente y comprometida de verdad. Y como entendía las enormes exigencias emocionales de la maternidad, decidió no asumir una responsabilidad que sentía no poder cumplir al 100%. Sus declaraciones generaron debates intensos en Colombia. Algunas personas admiraron su honestidad y su nivel de conciencia. Otras consideraron que estaba exagerando o rechazando valores tradicionales. Sin embargo, Alejandra nunca retrocedió en su postura y siguió defendiendo la idea de que tener hijos no debe ser una obligación automática. Para ella, muchas personas se convierten en padres simplemente porque la sociedad lo espera, sin reflexionar realmente sobre lo que implica criar a otro ser humano. Esa crítica llamó mucho la atención porque cuestionaba directamente costumbres muy arraigadas dentro de la cultura latinoamericana. Además de la actuación, Alejandra dedicó gran parte de su tiempo al activismo social. Participaba en conferencias, proyectos culturales y espacios de discusión sobre violencia, derechos de las mujeres y transformación social. Ese tipo de trabajo requería energía constante, viajes, reuniones y un fuerte compromiso emocional.
Con el tiempo, entendió que combinar ese estilo de vida con la maternidad sería extremadamente difícil. En vez de intentar cumplir dos papeles de manera incompleta, prefirió enfocarse en las causas que consideraba importantes. Para ella, esa decisión no representaba egoísmo, sino responsabilidad. Muchas mujeres comenzaron a identificarse con sus palabras. Algunas sentían presión familiar para convertirse en madres y encontraron en Alejandra una voz diferente, alguien que demostraba que una vida plena puede construirse de muchas maneras. Claro que también recibió críticas de sectores conservadores, que insistían en ver la maternidad como el destino natural de toda mujer. A pesar de las discusiones, Alejandra siempre mantuvo un tono tranquilo y seguro. No atacaba a quienes elegían ser madres, pero defendía el derecho de cada persona a decidir su propio camino sin culpa ni presión social. Hoy, con más de 50 años, continúa siendo una figura respetada dentro del mundo artístico y social colombiano. Su historia dejó una marca importante en debates sobre libertad femenina y responsabilidad emocional. Pero mientras Alejandra hablaba de ética y conciencia, otra celebridad colombiana sorprendía al público con una postura todavía más radical sobre compromiso, libertad y relaciones personales. Número 8. Mary Méndez. Mary Méndez nació en Colombia y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más conocidas de la televisión nacional. Durante años apareció frente a las cámaras como parte del famoso programa La Red, dedicado al entretenimiento y a las noticias sobre celebridades. Gracias a su personalidad fuerte y directa, logró construir una imagen muy reconocida dentro del público colombiano. A diferencia de otras presentadoras que intentaban mostrarse siempre diplomáticas, Mary se hizo famosa por hablar con sinceridad. Esa manera de expresarse también apareció cuando comenzaron las preguntas sobre su vida personal y sobre la posibilidad de tener hijos. Mientras muchas celebridades evitaban responder ese tipo de temas, Mary fue completamente clara. En varias ocasiones afirmó que no quería nada que la comprometiera por vida. Esa frase causó impacto porque no se refería solamente a la maternidad, sino también a relaciones demasiado dependientes o responsabilidades permanentes. Para Mary, la libertad personal siempre ocupó un lugar central. Le gustaba manejar su tiempo, tomar decisiones sin consultar a nadie y vivir sin sentirse atrapada por obligaciones familiares. Esa filosofía terminó definiendo gran parte de su vida adulta. Sus declaraciones provocaron opiniones muy divididas. Algunas personas admiraban su honestidad y consideraban valiente que hablara tan abiertamente sobre temas que muchas mujeres todavía sienten miedo de expresar. Otras, en cambio, la acusaban de egoísta o demasiado individualista. Sin embargo, Mary nunca pareció preocuparse demasiado por las críticas. Cada vez que surgían preguntas sobre maternidad, respondía con seguridad y sin mostrar arrepentimiento. Para ella, comprometerse con la crianza de un hijo significaba perder una parte importante de la libertad que tanto valoraba. La presentadora también entendía que su carrera exigía disponibilidad constante. Trabajar en televisión implicaba horarios fijos, reuniones, grabaciones y apariciones públicas frecuentes. Aunque logró estabilidad profesional, sabía que mantener ese ritmo junto a responsabilidades familiares podía cambiar completamente su estilo de vida. Otro aspecto que llamó la atención fue su postura frente a las relaciones sentimentales. Mary nunca pareció obsesionada con la idea de matrimonio tradicional o familia clásica. Prefería relaciones donde existiera espacio personal y autonomía emocional. Esa manera de pensar contrastaba mucho con las expectativas culturales más conservadoras de Colombia. Con el tiempo, su imagen comenzó a representar una alternativa diferente para muchas mujeres. Algunas seguidoras la veían como símbolo de independencia y libertad personal. Otras no compartían sus ideas, pero reconocían que al menos hablaba con honestidad sobre lo que realmente quería para su vida. Claro que esa libertad también despertó preguntas. Algunas personas se preguntaban si detrás de su discurso existía miedo al compromiso o temor a la soledad, pero Mary nunca mostró señales públicas de sentirse vacía por no haber formado una familia tradicional.
En entrevistas, continuó defendiendo la idea de que cada persona debe vivir de acuerdo con sus propios deseos y no siguiendo presiones externas. Esa coherencia hizo que mantuviera el mismo discurso durante muchos años, incluso después de pasar completamente la etapa reproductiva. Hoy sigue siendo una figura conocida y polémica dentro de la televisión colombiana. Su historia demuestra cómo algunas mujeres prefieren priorizar autonomía personal antes que cumplir expectativas sociales relacionadas con matrimonio o maternidad. Pero mientras Mary defendía una vida sin compromisos permanentes, otra actriz colombiana eligió un camino mucho más silencioso y reservado. En su caso, la ausencia de hijos nunca estuvo acompañada de grandes declaraciones públicas, sino con una vida marcada por discreción, privacidad y distancia de la prensa sensacionalista. Número 9. Marta Isabel Bolaños. Marta Isabel Bolaños nació en Colombia y construyó una carrera sólida dentro de la televisión nacional. Durante muchos años participó en telenovelas y producciones reconocidas, ganándose el cariño del público gracias a su talento y personalidad frente a las cámaras. Aunque nunca fue la figura más escandalosa del espectáculo, logró mantenerse vigente y respetada dentro del medio artístico. A diferencia de otras celebridades que constantemente compartían detalles íntimos en entrevistas y redes sociales, Marta Isabel siempre prefirió mantener su vida privada lejos de la atención pública. Esa decisión hizo que muchos aspectos personales permanecieran prácticamente desconocidos para la prensa y para sus seguidores. Con el tiempo, una de las pocas cosas que quedó claras fue su decisión de no tener hijos. Sin embargo, Marta Isabel nunca convirtió ese tema en una campaña pública ni en parte central de su imagen. Simplemente vivió su vida siguiendo sus propias decisiones, sin la necesidad de explicar constantemente sus motivos. Esa actitud tranquila llamó la atención porque contrastaba mucho con otras famosas colombianas que debatían públicamente sobre maternidad, feminismo o libertad personal. Marta Isabel optó por el silencio y la discreción. Para ella, la ausencia de hijos parecía ser una decisión íntima y completamente normal. Gracias a esa postura reservada, evitó gran parte de las polémicas y críticas que enfrentaron otras mujeres del espectáculo. La prensa rara vez insistía demasiado en el tema y el público terminó aceptando su estilo de vida sin grandes cuestionamientos. Mientras continuaba trabajando en televisión, Marta Isabel mantuvo una carrera estable y constante. Las grabaciones de telenovelas exigían horarios intensos y dedicación completa, especialmente durante los años de mayor actividad de la industria colombiana. Sin hijos, tenía mayor flexibilidad para aceptar proyectos y continuar activa profesionalmente durante largos periodos. Otra característica importante de su vida pública fue la manera cuidadosa en que protegió sus relaciones personales. Muy pocas veces habló de parejas, matrimonio o detalles familiares. Esa distancia con la prensa sensacionalista permitió que su imagen permaneciera relativamente tranquila en comparación con otras figuras del entretenimiento. Muchas personas consideran que precisamente esa privacidad ayudó a Marta Isabel a vivir su decisión con mayor tranquilidad. Al no exponerse constantemente a debates públicos sobre maternidad, logró evitar la presión mediática que suele acompañar a las celebridades femeninas. Aún así, su nombre comenzó a aparecer en listas y conversaciones sobre famosas colombianas que eligieron no ser madres. Aunque nunca dio grandes discursos sobre libertad o independencia, su historia también terminó representando una forma diferente de vivir la vida femenina dentro de una sociedad tradicional. Con el paso de los años, Marta Isabel consolidó una imagen de profesionalismo y equilibrio. En lugar de ser recordada por polémicas o controversias personales, el público continuó relacionándola principalmente con su trabajo como actriz. Hoy, después de décadas dentro de la televisión, mantiene una vida mucho más reservada y alejada de escándalos. No existen señales públicas de arrepentimiento por no haber tenido hijos, ni tampoco intentos de justificar sus decisiones ante la sociedad. Su historia muestra que algunas mujeres simplemente toman un camino diferente sin sentir necesidad de convertirlo en una declaración pública.
Pero mientras Marta Isabel elegía el silencio y la discreción, otra actriz colombiana llevaba más de 10 años construyendo una vida de pareja sin hijos. En ese caso, la duración del matrimonio comenzó a despertar curiosidad y preguntas sobre cómo una relación tan estable podía mantenerse alejada del modelo familiar tradicional que tantas personas todavía consideran obligatorio. Número 10. Alejandra Giraldo. Alejandra Giraldo nació en Colombia y desde muy joven mostró interés por el mundo de la televisión. Con el paso de los años, logró participar en diferentes producciones nacionales y construir una carrera estable dentro del entretenimiento colombiano. Aunque nunca buscó convertirse en una figura extremadamente polémica, sí consiguió reconocimiento gracias a su trabajo constante y a su presencia en pantalla. A diferencia de otras celebridades que compartían cada detalle de su vida personal, Alejandra siempre mantuvo un perfil mucho más reservado. Muy pocas veces habló públicamente sobre su matrimonio, relaciones o decisiones familiares. Esa discreción hizo que gran parte de su vida privada permaneciera lejos de los titulares más escandalosos. Sin embargo, había un detalle que llamaba cada vez más la atención del público. Llevaba más de 10 años casada sin tener hijos. Con el paso del tiempo, muchas personas dejaron de pensar que se trataba de una decisión temporal. La duración de la relación mostraba claramente que la pareja había construido un estilo de vida diferente al modelo tradicional esperado por gran parte de la sociedad colombiana. Durante los primeros años de matrimonio, seguramente enfrentaron preguntas frecuentes sobre cuándo llegarían los hijos. Ese tipo de presión suele aparecer constantemente en parejas estables, especialmente dentro de culturas donde la maternidad y la paternidad todavía son vistas como pasos obligatorios de la vida adulta. Pero con el tiempo, las preguntas comenzaron a disminuir. Después de tantos años juntos, la ausencia de hijos dejó de verse como una espera momentánea y pasó a convertirse en parte natural de la identidad de la pareja. Alejandra y su esposo parecían cómodos viviendo de esa manera. Aunque nunca hizo campañas públicas defendiendo la vida sin hijos, sus acciones mostraban tranquilidad y estabilidad. La relación continuó funcionando sin necesidad de ampliar la familia, algo que todavía sorprende a muchas personas acostumbradas a pensar que los hijos son esenciales para mantener un matrimonio sólido. Su carrera también se benefició de la flexibilidad que ofrecía ese estilo de vida. Las grabaciones, reuniones y compromisos profesionales podían manejarse con mayor libertad. Sin responsabilidades parentales, Alejandra podía dedicar más tiempo a proyectos personales y actividades sociales junto a su pareja. Otro aspecto importante era la dinámica de convivencia. Todo indicaba que la relación estaba basada principalmente en el compañerismo y en objetivos compartidos como pareja. Viajes, eventos y momentos de ocio ocupaban un lugar importante dentro de su rutina. Algunas personas especulaban sobre si existían razones médicas detrás de la ausencia de hijos, mientras otras pensaban que simplemente se trataba de una decisión consciente. Pero como Alejandra protegía bastante su privacidad, nunca surgieron demasiados detalles públicos sobre el tema. Esa distancia de las polémicas terminó ayudando a mantener una imagen tranquila y equilibrada. A diferencia de otras famosas constantemente cuestionadas por la prensa, ella parecía vivir su vida lejos de debates intensos sobre maternidad o feminismo. Con más de una década de matrimonio, la pareja se convirtió en ejemplo de que existen diferentes maneras de construir estabilidad emocional y afectiva. Para ellos, la relación parecía suficiente sin necesidad de seguir exactamente las expectativas tradicionales de formar una familia con hijos. Hoy, Alejandra continúa manteniendo una vida reservada y una carrera estable dentro del medio artístico colombiano. Aunque todavía existe curiosidad y preguntas alrededor de su decisión, ella nunca mostró señales públicas de arrepentimiento o conflicto. Pero mientras unas celebridades enfrentaban presión después de varios años de matrimonio, otra actriz colombiana comenzó a recibir cuestionamientos mucho más intensos apenas superó los 30 años, especialmente por el famoso tema que tantas veces aparece en la vida de las mujeres, el reloj biológico. Número 11. Juliet Pardau. Juliet Pardau nació en Colombia
y desde muy joven mostró interés en la actuación y el entretenimiento. Con el paso de los años, logró construir una carrera estable dentro de las telenovelas y programas de televisión del mundo hispano. Gracias a su talento y carisma, comenzó a ganar reconocimiento en diferentes países latinoamericanos y poco a poco se convirtió en una figura conocida dentro del medio artístico. Aunque su vida profesional avanzaba con éxito, la atención de la prensa también empezó a enfocarse en otro tema muy común para las mujeres famosas: la maternidad. A medida que Juliette superaba los 30 años, periodistas y seguidores comenzaron a preguntarle constantemente cuándo tendría hijos. Ese tipo de preguntas se volvió cada vez más frecuente debido a la presión cultural relacionada con el famoso reloj biológico. En muchas sociedades latinoamericanas todavía existe la idea de que una mujer debe convertirse en madre antes de cierta edad. Por eso, cada entrevista terminaba incluyendo comentarios sobre matrimonio, embarazo o posibles planes familiares. Juliette nunca reaccionó de manera agresiva frente a esas preguntas, pero sí dejó claro que no tenía intención de convertirse en madre solamente por cumplir expectativas ajenas. Aunque mantiene muchos aspectos de su vida privada lejos de la prensa, su posición sobre la maternidad fue apareciendo poco a poco a través de entrevistas y declaraciones públicas. La actriz parecía tener muy claro que quería construir su vida siguiendo sus propios tiempos y prioridades. Mientras algunas personas insistían en que podría arrepentirse más adelante, ella continuaba enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. El trabajo dentro de la televisión también influía bastante en ese estilo de vida. Las grabaciones exigían cambios constantes de horarios, viajes y una disponibilidad que muchas veces resulta difícil de combinar con la crianza de hijos pequeños. Juliette entendía perfectamente las exigencias del medio artístico y parecía sentirse cómoda con la libertad que tenía. Otro detalle importante es que la actriz siempre manejó las críticas con tranquilidad. Nunca intentó atacar a quienes pensaban diferente, pero tampoco permitió que la presión social cambiara sus decisiones. Esa firmeza terminó llamando la atención de muchas mujeres que también enfrentaban preguntas incómodas sobre maternidad. En Colombia y otros países latinoamericanos, todavía es común que mujeres mayores de 30 años sean cuestionadas constantemente si no tienen hijos. Juliette terminó convirtiéndose en ejemplo de cómo enfrentar esa presión sin necesidad de entrar en conflictos públicos o grandes polémicas. Aunque existen pocos detalles confirmados sobre sus relaciones sentimentales, todo indica que las personas cercanas a ella respetan su manera de vivir. La actriz nunca pareció desesperada por seguir el modelo tradicional de matrimonio y familia que tantas veces se presenta como obligatorio. Con el tiempo, Juliette continuó consolidando su carrera mientras mantenía una vida relativamente reservada. A diferencia de otras celebridades que transforman sus decisiones personales en debates permanentes, ella prefirió responder solamente cuando era necesario y continuar enfocada en su trabajo. Hoy, ya fuera del periodo que muchos consideran el pico reproductivo, sigue mostrando seguridad en sus elecciones. No existen señales públicas de arrepentimiento ni intentos de justificar constantemente su estilo de vida ante la sociedad. Las historias de estas celebridades colombianas demostraron que existen muchas maneras diferentes de construir felicidad, amor y realización personal. Algunas enfrentaron infertilidad, otras priorizaron la carrera, la libertad o la responsabilidad emocional. Pero todas tuvieron algo en común. Decidieron vivir según sus propias convicciones, incluso cuando la presión social intentó empujarlas hacia otro camino. Y bueno, ¿qué te pareció esta lista de los 10 famosos colombianos que no tienen hijos? ¿Te sorprendió algún nombre? Déjanos tu comentario aquí abajo contando qué piensas. ¿Crees que ellos tienen razón al no tener hijos o tú harías diferente? Dale like al video si te gustó, compártelo con quien ama las curiosidades y, lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir todos los videos nuevos. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta luego.